¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, bendecido con sabiduría y riquezas sin igual, podría desviarse del camino que lo hizo grandioso? ¿Qué podemos aprender de los altibajos de una vida tan extraordinaria? Bienvenido a las historias de la Biblia, el canal donde profundizamos en los relatos atemporales y las profundas lecciones de las Escrituras. Hoy exploraremos la fascinante historia del rey Salomón, uno de los líderes más sabios y celebrados de la historia, pero también un hombre que nos dejó una poderosa advertencia sobre los peligros de apartarse de la fe. A medida que seguimos la trayectoria de Salomón, desde su ascenso al trono hasta las decisiones que marcaron su caída, seremos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo las elecciones que hacemos hoy pueden moldear nuestro futuro espiritual. ¿Qué sucede cuando permitimos que influencias externas debiliten nuestra fe? Antes de sumergirnos en la historia de hoy, te invito a unirte a nosotros en esta reflexión, a compartir tus ideas y a suscribirte al canal para que juntos podamos aprender y crecer con estas valiosas lecciones. Salomón, hijo de David y Betsabé, es una figura central en la Biblia, recordado no solo por su sabiduría, sino también por su papel crucial en la unificación de Israel y en la construcción del magnífico templo de Jerusalén. Sin embargo, su camino hacia el trono no fue fácil. Estuvo marcado por intrigas familiares, desafíos políticos y la intervención divina. Tras la muerte del rey David, surgió una batalla por el trono dentro de la propia familia real. Adonías, el medio hermano mayor de Salomón, intentó proclamarse rey, contando con el apoyo de figuras influyentes como Joab, el comandante del ejército, y el sacerdote Abiatar. No obstante, la madre de Salomón, Betsabé, y el profeta Natán recordaron al rey David la promesa que había hecho de que Salomón sería el sucesor. Con la intervención de estos aliados, David actuó rápidamente para asegurar el trono a Salomón. Salomón fue ungido rey por Sadoc, el sacerdote, en una ceremonia que simbolizaba no solo su ascenso al trono, sino también la continuidad de la línea elegida por Dios. Esta unción marcó el inicio de un reinado que duraría 40 años y traería una era de paz y prosperidad sin precedentes para Israel. Desde el principio, Salomón mostró una sabiduría y un discernimiento más allá de su edad. Uno de los momentos más significativos de su vida fue cuando Dios le apareció en un sueño mientras estaba en Gibeón y le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir riquezas, longevidad o la muerte de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta decisión agradó tanto a Dios que no solo le concedió a Salomón una sabiduría incomparable, sino que también le otorgó riquezas y honor como ningún otro rey antes que él. Esta sabiduría se manifestó de manera práctica en muchas ocasiones. Uno de los ejemplos más famosos es la historia de dos mujeres que se presentaron ante él con una disputa sobre la maternidad de un bebé. Ambas afirmaban ser la madre del niño y no había testigos para confirmar la verdad. En un juicio brillante, Salomón propuso cortar al bebé por la mitad y dar una mitad a cada mujer. La verdadera madre inmediatamente se ofreció a entregar al niño a la otra mujer, revelando así su amor genuino y su identidad. Con este juicio, la fama de Salomón se extendió por todo Israel y más allá, estableciéndolo como un líder de gran sabiduría y discernimiento. Además de su sabiduría, Salomón también fue un líder visionario que trajo prosperidad económica y estabilidad política a Israel. Fortaleció las defensas del reino, desarrolló infraestructuras y sobre todo expandió las relaciones comerciales con otras naciones. A través de alianzas y matrimonios diplomáticos, como su unión con la hija del faraón de Egipto,
Salomón aseguró una paz duradera para Israel, permitiendo que el reino prosperara. Pero quizás el mayor logro de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto fue el cumplimiento de un sueño que había comenzado con su padre David, pero que Dios había reservado para que Salomón lo realizara. El templo se convirtió en el centro espiritual y cultural de Israel, un símbolo de la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Era una estructura grandiosa, hecha con los mejores materiales y erigida por trabajadores hábiles, reflejando tanto la grandeza de Dios como la gloria del reinado de Salomón. Durante su reinado, Salomón también contribuyó significativamente a la literatura sapiencial de la Biblia, escribiendo Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estas obras ofrecen una visión profunda de la vida, la sabiduría y la espiritualidad, y continúan influyendo en millones de personas hasta hoy. Proverbios, por ejemplo, es una colección de dichos que enseñan la importancia de la sabiduría, la justicia y el temor del Señor. Eclesiastés, por otro lado, nos lleva a reflexionar sobre el significado de la vida y la transitoriedad de las riquezas y placeres mundanos. Salomón comenzó su reinado con un profundo compromiso con Dios y un sincero deseo de gobernar con justicia y sabiduría. Su reinado trajo paz, prosperidad y estabilidad a Israel, y sus logros, tanto materiales como espirituales, dejaron un legado duradero. Sin embargo, como exploraremos en los próximos segmentos, el desafío de mantener esta fidelidad a lo largo de la vida se reveló más difícil de lo que él podría imaginar. Logros y sabiduría. Salomón es ampliamente reconocido como uno de los reyes más sabios y exitosos de la historia de Israel. Su sabiduría y sus logros dejaron un legado duradero, tanto en el aspecto material como en el espiritual, que continúa siendo celebrado hasta hoy. En este segmento exploraremos los principales logros de Salomón y cómo su sabiduría no solo definió su reinado, sino que también impactó a generaciones futuras. Desde el inicio de su reinado, Salomón demostró una sabiduría excepcional que lo diferenciaba de otros líderes. La visita de la reina de Saba es otro ejemplo del impacto internacional de la sabiduría y los logros de Salomón. La reina de Saba, fascinada por las historias sobre la sabiduría de Salomón, viajó desde su reino lejano para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Salomón respondió a todas con facilidad, y la reina quedó tan impresionada con su sabiduría y la prosperidad de su reino que declaró que la mitad de las maravillas de Salomón ni siquiera se había contado. Este evento no solo reforzó la reputación de Salomón como uno de los reyes más sabios de la tierra, sino que también fortaleció las relaciones internacionales de Israel. Además de sus obras materiales, Salomón también hizo contribuciones significativas a la literatura bíblica. Se le atribuye tradicionalmente la autoría de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, 3 libros que reflejan la profundidad de su sabiduría y entendimiento. Proverbios es una colección de enseñanzas prácticas sobre cómo vivir una vida justa y piadosa, ofreciendo consejos sobre trabajo, justicia, honestidad y temor a Dios. Eclesiastés, por otro lado, es una reflexión más filosófica sobre el sentido de la vida, la transitoriedad de las riquezas y la inevitabilidad de la muerte. Cantar de los Cantares es una celebración del amor y la belleza, expresada a través de poesía lírica. Estas obras no son solo textos antiguos, continúan siendo fuentes de sabiduría e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Nos recuerdan que, aunque Salomón fue un gran rey y líder, su mayor logro quizás haya sido la sabiduría que compartió con el mundo, una sabiduría que trasciende el tiempo y continúa guiándonos hasta hoy. Decadencia espiritual. El reinado de Salomón comenzó con una brillante promesa.
sabiduría divina, riquezas incalculables y un reino unificado bajo la bendición de Dios. Sin embargo, con el paso de los años, el mismo Salomón, que había pedido sabiduría para gobernar con justicia, comenzó a desviarse de los caminos de Dios, entrando en una fase de decadencia espiritual que tendría consecuencias desastrosas, no solo para él, sino para todo Israel. Uno de los principales factores que contribuyeron a la decadencia espiritual de Salomón fue su involucramiento con mujeres extranjeras. La Biblia relata que Salomón tomó muchas esposas de diferentes naciones, incluyendo a la hija del faraón de Egipto y princesas de los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y eteos. En total, tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. Este impresionante número no solo refleja la magnitud de las alianzas políticas de Salomón, sino también la profundidad de su compromiso con estas uniones, incluso cuando iban en contra de los mandamientos de Dios. Dios había instruido específicamente al pueblo de Israel a no casarse con extranjeras, para que no fueran desviados hacia la idolatría. Desafortunadamente, fue exactamente eso lo que sucedió con Salomón. Las esposas extranjeras de Salomón trajeron consigo sus propias tradiciones y dioses, y con el tiempo, Salomón comenzó a permitir e incluso a participar en la adoración a esos dioses paganos. Construyó altares y templos para las deidades de sus esposas, como Astarte, la diosa de los sidonios, y Moloc, el dios de los amonitas, practicando cultos que eran abominables a los ojos de Dios. Esta infidelidad espiritual marcó un punto de inflexión en el reinado de Salomón. El hombre que alguna vez dedicó su vida y reinado al Dios de Israel, que construyó el gran templo en Jerusalén, ahora se encontraba involucrado en prácticas que iban directamente en contra de todo lo que había defendido. Este cambio no fue instantáneo, sino gradual. Salomón fue siendo lentamente seducido por las influencias externas, y su fe en Dios fue debilitándose, a medida que se involucraba cada vez más con las costumbres paganas de sus esposas. Las consecuencias de esta decadencia espiritual fueron devastadoras. La Biblia nos cuenta que la ira de Dios se encendió contra Salomón, pues se había desviado del camino que Dios había ordenado. Como resultado, Dios levantó adversarios contra Salomón, como Hadad el edomita y Rezón, quienes fueron constantes espinas en su reinado. Más grave aún fue la rebelión de Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, quien lideró una revuelta que acabaría por dividir el reino de Israel tras la muerte de Salomón. La desviación de Salomón de la fe y de la obediencia a Dios tuvo implicaciones profundas no solo para él, sino para toda la nación de Israel. El reino, que había sido unificado bajo David y fortalecido por Salomón, fue fragmentado tras su muerte. 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón, y formaron el reino del norte, dejando a Roboam con solo las tribus de Judá y Benjamín, que se convirtieron en el reino del sur. Esta división debilitó a la nación y abrió camino para una serie de conflictos y desastres que culminarían en la destrucción de los dos reinos. La decadencia espiritual de Salomón. La decadencia espiritual de Salomón es una lección poderosa sobre los peligros de permitir que influencias externas corrompan nuestra fe. Incluso el hombre más sabio del mundo no estaba inmune a las tentaciones, y, al ceder a ellas, comprometió no solo su legado personal, sino también el futuro de su pueblo. La historia de Salomón sirve como una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de mantener nuestra fe y obediencia a Dios, independientemente de las presiones y tentaciones que podamos enfrentar. Al final, la vida de Salomón nos recuerda que la sabiduría por sí sola no es suficiente. También debemos buscar constantemente una relación profunda y verdadera con Dios,
manteniéndonos firmes en nuestros valores y convicciones, incluso frente a desafíos. Solo así podemos evitar la trampa de la decadencia espiritual que amenazó y eventualmente destruyó el reinado de uno de los más grandes reyes de Israel. Consecuencias y legado. La vida y el reinado de Salomón, marcados tanto por glorias como por fallas, dejaron un legado profundo y complejo en Israel y más allá. Mientras que sus logros en sabiduría y construcción son celebrados, las consecuencias de sus decisiones, especialmente en los últimos años de su reinado, tuvieron impactos duraderos que moldearon la historia de Israel de maneras significativas. La decadencia espiritual de Salomón, impulsada por sus alianzas políticas y matrimonios con mujeres extranjeras, fue un punto de inflexión crítico. Al permitir, y en algunos casos, participar en la adoración de dioses extranjeros, Salomón no solo comprometió su propia fe, sino que también expuso a Israel a influencias religiosas que eran contrarias a los mandamientos de Dios. Esta infidelidad espiritual debilitó la base moral y espiritual de la nación, llevando a una serie de consecuencias que reverberarían mucho más allá de su muerte. Una de las consecuencias más inmediatas fue la división del reino. Aunque Salomón gobernó con gran poder y prosperidad, las semillas de la desunión fueron sembradas durante su reinado. La Biblia relata que, debido a la idolatría de Salomón, Dios decidió retirar la mayor parte del reino de su hijo, Roboán. Tras la muerte de Salomón, las tribus de Israel se dividieron en dos partes: el reino del norte, compuesto por 10 tribus, liderado por Jeroboam, y el reino del sur, que incluía las tribus de Judá y Benjamín, gobernado por Roboam. Esta división marcó el fin de la era de un Israel unificado y dio inicio a un período de conflictos e inestabilidad que debilitaría a la nación. Además de la división política, la introducción de prácticas idólatras por parte de Salomón creó un precedente peligroso. La idolatría se convirtió en una práctica persistente en Israel, llevando eventualmente al alejamiento del pueblo de Dios y, por último, a la destrucción tanto del reino del norte como del reino del sur. Las tribus del norte, bajo el reinado de Jeroboam, rápidamente adoptaron ídolos y se alejaron de las enseñanzas del Dios de Israel, mientras que el reino del sur también luchaba contra influencias idólatras a lo largo de su historia. El debilitamiento espiritual y moral de Israel debido a la idolatría contribuyó a la caída de ambos reinos, culminando en la conquista y el exilio de Israel y Judá por potencias extranjeras. El legado de Salomón. Sin embargo, el legado de Salomón no es solo uno de advertencias y consecuencias negativas. Sus contribuciones a la cultura, la literatura y la arquitectura de Israel son innegables y continúan siendo honradas hasta hoy. El Templo de Salomón, aunque destruido muchos siglos después, fue un símbolo duradero de la presencia de Dios entre su pueblo y un modelo para la futura reconstrucción del templo tras el exilio babilónico. La visión de Salomón de un lugar central de adoración en Jerusalén ayudó a consolidar la ciudad como el corazón espiritual de Israel, una posición que mantiene hasta hoy. Además, las obras literarias atribuidas a Salomón, como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, son tesoros de la sabiduría bíblica. Estos textos no solo enriquecieron la tradición literaria de Israel, sino que también ofrecieron enseñanzas atemporales sobre la vida, la moralidad y la relación entre el hombre y Dios. Proverbios, con sus consejos prácticos y universales, continúa siendo una fuente de orientación para personas de todas las culturas y épocas. Eclesiastés, con su reflexión sobre la vanidad de las cosas terrenales, ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza transitoria de la vida y la búsqueda del verdadero significado. El Cantar de los Cantares, una celebración del amor,
Es una obra maestra de la poesía bíblica, destacando la belleza y la profundidad de las relaciones humanas. El legado de Salomón, por lo tanto, es doble. Nos recuerda tanto el poder transformador de la sabiduría y la justicia, como los peligros del desvío espiritual. Su vida nos ofrece una advertencia sobre la importancia de permanecer fieles a Dios, independientemente de las tentaciones y presiones externas. Al mismo tiempo, sus logros, especialmente en la construcción del templo y en la literatura bíblica, continúan inspirando y enseñando a generaciones. Salomón nos dejó con la lección de que, aunque podamos alcanzar grandes cosas, es nuestra fidelidad a Dios la que determina el verdadero valor e impacto de nuestras vidas. Sus fallas nos alertan sobre los riesgos de alejarnos de los caminos divinos, mientras que sus contribuciones nos recuerdan el poder duradero de la sabiduría y la justicia. Así, el legado de Salomón es tanto un testimonio de su gran potencial como un recordatorio de las consecuencias inevitables de nuestras elecciones espirituales. La notable pero cautelosa historia de los últimos días del rey Salomón sirve como una lección profunda sobre la importancia de permanecer fieles a Dios, por más bendecidos o sabios que podamos ser. La ascensión de Salomón a la grandeza, seguida por su caída gradual debido a malas decisiones y a la influencia de ídolos extranjeros, nos recuerda que nuestra relación con Dios debe siempre estar en primer lugar. Esperamos que este episodio te haya inspirado a reflexionar sobre los desafíos y tentaciones que todos enfrentamos y cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe. La sabiduría de Salomón, a pesar de su desvío al final de su vida, sigue guiándonos a través de las enseñanzas que nos dejó. Si te pareció esclarecedor el episodio de hoy, no olvides suscribirte a Historias de la Biblia para más enseñanzas y lecciones bíblicas profundas. Nos apasiona traer contenido que ayude a fortalecer tu caminar espiritual y profundizar tu comprensión de las Escrituras. Deja un me gusta. Comenta tus pensamientos o partes favoritas de la historia de Salomón y comparte este video con tu familia y amigos del grupo de la iglesia. Vamos a difundir estas poderosas historias y lecciones al máximo de personas que podamos. Gracias por seguir esta historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like al video y compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Hemos separado estos otros 2 videos aquí para que le des clic y nos vemos ahí. Difundamos la palabra juntos y fortalezcamos nuestra fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.